Bueno, yo creo que fue una victoria, básicamente la victoria de la capacidad de ser estables y de, más que meritoria, sobre todo no por el rival o por el sitio, que puede serlo, sino por el hecho de cómo este equipo se sigue levantando de contextos que, bueno, oye, al final es verdad que en el fútbol parece que cuando pierdes en casa 0-5 pues es algo trágico, o cuando por ejemplo perdimos en Pontevedra 6-0, y bueno, pues creo que este equipo ha sido capaz de etiquetar positivamente esas experiencias y además de no dejarse etiquetar en plan de somos un desastre, somos muy malos. Y personalmente creo que el partido con el Cova nos dio aprendizajes de ciertas cosas que evidentemente teníamos que ajustar, y para eso están los procesos, ¿no? Y por lo tanto estoy muy orgulloso de los jugadores, muy orgulloso, ya lo dije después del partido ahí en Compostela, de cómo afrontaron la semana, de cómo afrontaron que teníamos que seguir mejorando y ajustando cosas, y a día de hoy, pues en esta semana no consideramos que seamos ni mucho mejores ni mucho peores. La semana pasada no éramos un desastre a pesar de los dos últimos resultados antes de Compostela, y esta semana no somos ahora el mejor equipo del mundo. Somos un muy buen equipo que trabaja todos los días, que lucha sin parar, que intenta ser un poquito mejor, y que en una liga tan igualada pues va a haber días y días, y que siempre intenta soñar, intenta levantarse de todas. Así que ya te digo, para mí, lo dije que era bastante emocionante, yo creo que es la victoria más emocionante desde que estoy aquí, por todo lo que implicó y porque al final es un orgullo entrenar a unos chavales que siempre tiran hacia adelante y que ponen la vida en cada acción, que me parece incluso más difícil que ser muy buen futbolista. No sé, la verdad que no me lo creo. Y cuando he hecho la vista atrás, primero digo, madre mía, 50 partidos ya, lo cual me lleva a pensar cómo vuela el tiempo y que hay que disfrutar, o sea, que lo tengo cada día más claro. La semana después del Cova me reconecté porque no estaba disfrutando, y al final, en el peor de los casos, como siempre digo, pierdo, me echan, me criticarán, seré un vendehumos, el más malo del mundo, y volaré para Madrid, y bueno, pues si no valgo como entrenador, pues ya está, no pasa nada. Mientras que ponga la vida como sigo haciendo, pues la leche, y la verdad que es una pasada, ¿no? En estos 50 partidos, fíjate, que no sé, mira, me sale una sonrisa porque es que hay cosas que son casi hasta incomprensibles, ¿no? Incluso a día de hoy, ¿no? Estar donde estamos. Nada, magia, la verdad que no sé, me pone hasta emoción, ¿no? De pensarlo, y no sabía ese dato, y fue hasta, no sé, ilusionante, ¿no? El de, hostia, en Compostela, 50 partidos ya de entrenador en segunda red, en el que es el sueño de mi vida, y encima en un sitio donde soy tan feliz. Bueno, pues eso, me he autoobligado a disfrutar pase lo que pase cada semana. Yo creo que la semana pasada también creo que yo conecté conmigo, que pude también transmitirles cosas a los jugadores, y en esa línea estamos, así que pues muy feliz y muy orgulloso y feliz de formar parte de esta familia, la verdad. A ver, por la puntuación actual está algo más barata. Ahora mismo el play-out está 2 puntos más bajo y la directa 4 que el año pasado, por lo que si sigue esa tendencia estaría un poquito más baja, pero claro, va a depender de qué hagan en este caso los equipos que están abajo, que mira, pues nosotros el año pasado al final elevamos o pusimos muy difícil eso, porque al final los de abajo ganamos muchísimo en las últimas jornadas, entonces no sabes si eso se puede equiparar de nuevo porque ganen los de abajo más a lo del año pasado, o si va a estar un poquito más baja. Nosotros ahora mismo, sin marcarnos un límite o marcarnos una puntuación, pues tenemos que soñar con el único partido que tenemos ahora por delante, que es el de Orense, y pensar en sacar el mayor número de puntos posibles para estar un poquito más cerca y no depender tanto de lo que hagan otros, sino ser nosotros los que consigamos los puntos y no tener que esperar a otros resultados. Nada, están todos, que hoy ha entrenado con el grupo también, así que nada, a partir de ahí ya decisión del míster. Ahora más complicado, un momento difícil donde entiendo a los chicos, y bueno, pues es una parte, bueno, seguramente la más ingrata, ¿no? Como entrenador, al que no pones está cabreado y hay una tendencia, ¿no? Personal a veces, ¿no? Yo en este caso, por suerte, la verdad que entre los grupos que he entrenado, y creo que un poco también la manera en que intentamos de dirigir, ¿no? De ser cariñosos, de ser honestos, pero bueno, pues son días más complicados cuando tienes a todos, pues eso, más difícil hacer la alineación, más difícil hacer la convocatoria, y bueno, pues intentando ser lo más justos posibles y tomando decisiones. Así que nada, tenemos a todos y a tope, bendito problema. Bueno, no sé, a nivel de presupuesto, creo que al final tiene una buena plantilla y han firmado ahora buenos jugadores, o sea que, a ver, por dinero entiendo que están entre los de arriba, yo creo, por presupuestos, a pesar de que el año pasado estuvieran peleando por no descender, pero fuera del tema económico, es algo que me preocupa poco menos, incluso con nosotros. Al final, mira, nosotros con el presupuesto que tenemos, y nunca lo he puesto ni como excusa, ni como ventaja, ni nada, creo que es un equipo que está arriba por mérito propio. O sea, desde el minuto 1 a mí es uno de los equipos que más me gusta. Dominan muchas fases,
dominan todas las fases del juego, tienen una gran variedad de estructuras y es un equipo que es agresivo, que es competitivo, que a todo lo que tiene a nivel individual, técnico, de jugadores determinantes, en el último tercio tienen capacidades para atraerte, tienen capacidad para atacar los intervalos, para jugar a la espalda, incluso con la pérdida de Amin, ahora firman 2 jugadores y el punta que han firmado ahora, pues fíjate, tiene un promedio goleador mayor incluso que el que tenía Amin. Bueno, muy buen equipo, al final no estás arriba durante 27 semanas si realmente no haces muchas cosas bien, y es un muy buen equipo. A mí personalmente la verdad que me gusta cuando les veo y creo que es un equipo que está arriba por mérito propio. Bueno, ellos es un equipo muy competitivo, que tienen muy claras las cosas, que además defensivamente son muy sólidos y que luego con balón son capaces de generar muchas cosas. Yo entiendo que el partido que jugarán aquí de visitantes será un perfil parecido a lo que vienen jugando fuera de casa, un equipo que tampoco tiene una tendencia a ir mucho en bloque alto, sino a mantenerse más en bloques medios y ser agresivos, competitivos, aunque tienen mucha variedad, tienen capacidad para defender en bloque bajo y competir, varían estructuras de 5 y de 4, a veces también evidentemente ocupan en alto y son agresivos porque tienen gente arriba también que es agresiva en esas primeras presiones y bueno, pues a ver, ¿cómo meterles mano? Pues nosotros hemos trabajado la semana para poder intentar minimizar todas las cosas que hacen bien. Y bueno, pues nosotros al final hemos de seguir en la línea de cómo estamos y creo que nosotros como locales pues tenemos que seguir mejorando en la línea en la que venimos, y nosotros al final en casa pues tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y eso lo tenemos muy claro y bueno, pues seguir haciendo pequeños ajustes teniendo en cuenta lo que ellos nos van a proponer o lo que esperamos, y a partir de ahí pues insisto, va a ser un bonito partido. Ya en la ida creo que fue de los partidos más bonitos como entrenador por las constantes cambios de alternativas que hubo, por cómo nos fuimos reajustando un equipo al otro, con variantes, y bueno, creo que va a estar divertido. La verdad que nos espera, yo creo que un partido bonito. Bueno, pues a ver, primero lo más importante, agradecer a toda la afición el cariño de la semana pasada, porque no es fácil perder, no es fácil perder en casa, no es fácil perder 0-5, pero creo que también el hecho de cómo nos levantamos de ese partido tuvo que ver con la cantidad de mensajes de cariño que recibimos, que evidentemente es difícil, ¿no? Es complicado en el mundo del fútbol ver que una afición te apoya de una manera tan cariñosa y yendo de una manera tan a muerte. Creo que lo he dicho desde el minuto 1, así que como soy el vendehumos número 1, pues lo he dicho desde el minuto 1, que lo que hemos conseguido, la cohesión que hemos conseguido es la hostia y mola mucho. Así que, bueno, uno nunca sabe lo que le va a quedar en cada sitio. La verdad que el año pasado parecía que me iba a ir y mira dónde estoy. Este año sigue pareciendo que me voy a ir y no sé lo que será de mi vida. Lo único que sé es que quiero disfrutar de todo esto que hemos creado, que por eso hace 2 semanas después de Copa me di cuenta de que si eran los últimos 8 partidos que estaba aquí en Langreo, pero ya no solo eso, si eran los últimos 8, porque van a ser los últimos 8 de este grupo, con esta afición y con esta cohesión y con todo lo que hemos conseguido, creo que si algo realmente hemos de hacer, hemos de seguir disfrutando sí o sí. O sea, es una pasada lo que tenemos. La afición, o sea, es que es jodidísimo ver una afición que va a muerte después de haber perdido con el último y con el penúltimo, los 2 últimos partidos, en 2 partidos que se presupone que al final se ha visto que no es así, porque esta categoría es una pasada. Entonces, a mí se me pone la piel de gallina, lo he dicho antes, cuando pienso en 50 partidos y pienso en el cariño que siento cuando salgo, en la gente cuando nos escribe, cuando nos habla, pero no el 4-1 con el Rayo Cantabria, no después de las 3 victorias seguidas que tuvimos, no después de este 0-1 con el Combo. O sea, para mí tengo grabado a fuego en mi mente el momento 6-0 Pontevedra y el momento 0-5 Copa, y los tengo grabados a fuego porque después de esos he sentido que realmente es lógico y normal que estemos donde estamos. Porque cuando hay esa unión, cuando realmente hay esa ir a muerte todos, y cuando todos tiramos en una misma dirección, al final es mucho más fácil conseguir cosas que nadie se puede imaginar. Y la afición al final nos ayuda. Es que lo dije el año pasado nos mantenemos porque los jugadores sentían un cariño por parte de la afición bestial, y es que este año el equipo sale y va a muerte y compite con una confianza que tiene que ver con cómo sienten que toda la gente les apoya, con cómo el otro día vamos allí fuera de casa y tenemos no sé cuántos aficionados apoyándonos y allí haciéndonos allí la foto, pero que da igual, que el día de Pontevedra fuimos allí y la gente cuando estaba fuera de casa nos apoyó, nos animó. Así que mira, que nos quedan 7, que por ahora solo nos queda esta para volver a disfrutar otra temporada que está siendo la hostia, que realmente si algo nos debemos obligar, porque la vida es mucho más fácil, es a ser felices, a disfrutar de lo que tenemos, que lo he dicho 1000 veces, al final a veces te vienen los miedos. Claro que yo a veces tengo miedo, joder, si pierdes, que decía antes, pues claro que este es el sueño de mi vida y no quiero perder, joder, y no quiero
pues al final no conseguir el objetivo de rendimiento, pero hay un punto en el que cuando ya te expones y te liberas de esas cosas dices, pero que la vida es muy fácil, hombre, que el sábado vamos a ir todos a tumba abierta, vamos a ir a muerte, vamos a ser todo lo que podamos ser, y luego en una categoría tan igualada puede pasar cualquier cosa. Entonces nosotros como equipo la semana pasada nos obligamos a ser felices, nos obligamos a disfrutar de la vida, nos obligamos a ser la mejor versión que podemos ser, liberándonos de objetivos, poniendo el foco en la permanencia y siendo una familia. Vamos a volver a ser aquí no sé cuántos, y de nuevo, pues oye, ojalá, porque además llevamos tiempo sin ganar en casa y yo tengo ese punto que, bueno, me tengo que relajar porque quiero celebrar con la afición aquí en casa. Pero bueno, sabemos las dificultades, sabemos el rival que nos viene. Pero esta semana no hago más que soñar con ir allí a la zona de Isebra y celebrar todos juntos, con ir luego a la tribuna principal y celebrar todos juntos y ver la cara de la gente de felicidad. Pero sé que pase lo que pase, este año vamos a ser felices, porque cuando perdamos o empatemos vamos a crecer el siguiente día, porque cuando perdamos o empatemos la gente va a estar ahí, y ahí lo he dicho siempre, o sea, lo difícil es que cuando no te van las cosas bien la gente te apoye, porque en este mundo del fútbol, y es así, hoy gano 4 partidos, soy el mejor entrenador del mundo, mañana no tal, y soy un bandurria y me echan y no valgo ni para nada. Y lo mismo pasa con los jugadores. Pues bueno, pues al final es algo que se asume, pero cuando ves que en un contexto como este, cuando te podían haber atizado y haber dicho qué malo eres, capullo, que eres el peor entrenador del mundo, vete a Madrid a bailar, pues la gente está ya a muerte. Pues si ya voy a ir a muerte y esos chavales van a ir a muerte, imaginaos cuando sientes el cariño de la afición y cuando te han pegado 2 trastazos, que coño, nosotros no queremos perder. ¿Quién va a querer perder en Aranda y con el Coba? Nadie. Y ponemos todo lo que tenemos y de repente las cosas salen mal y te vas jodido a casa. Pues cuando encima te levantas y ves ahí a toda la tropa a muerte allí apoyándote por redes, cuando sales, después de los entrenamientos, pues es eso, es lo que he hablado siempre. Ya está. Hay cosas que no van escritas en fórmulas, que no van en los libros, que no te los enseñan y que van en eso, en el aura, en la emoción. Y este equipo, ahora mismo esto es una familia, este club es una familia, y por eso estoy convencido que estamos siempre más cerca de poder cosechar algo que seguramente no podríamos ni imaginar. Así que vamos a seguir muriendo todos juntos el sábado a por otra batalla, ojalá 3 puntos más cerca de la permanencia, si no 1, y si no volveremos a pelear para el día del Fabril, preparar el partido de la mejor manera posible. Así que gracias afición, y el sábado vamos a seguir disfrutando de otra más, que por ahora nos quedan 7 por delante, y que el ritmo no pare.